Bien, saludamos y bendecimos a todos los amigos que están escuchando y viendo esta programación. Te saludo de este lado un amigo, Robert Bernate, y estamos para bendecirte, para ayudarte en este tiempo. Y hoy tenemos un invitado espectacular, Dios te va a bendecir y nos va a bendecir como lo viene haciendo porque esto va en progreso, va en crecimiento. Así que vos que estás viendo, escuchando, quizás por primera vez, prepárate porque Dios va a hablarte, bendecirte. Y si ya conoces de Jesús, Dios va a seguir bendiciéndote para que sigas creciendo. Hay un versículo que habla en Juan capítulo 3:16, que es muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice, porque el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hoy Dios te va a bendecir. La palabra de Dios tiene buenas noticias. ¿Sí? Eso es importante que tengamos claro. Dios nos anuncia lo que viene para que nos preparemos, porque Él tiene bendición para cada uno de nosotros, para vos, para tu familia, así que prepárate. Hoy estaremos tocando un tema que se llama Concientizando sobre la eternidad. Hablemos de eternidad. Así que prepárate el cafecito, los mates, los que estás haciendo ahí y disfrutate tiempo que Dios te bendice, ¿sí? Donde quiera que estés, pueblo, ciudad, barrio, provincia, nación, creemos Dios va a bendecirte de una manera muy especial. Y hoy tenemos un invitado espectacular, es vicedirector del Instituto Río de la Plata, pastor principal de la iglesia Avance Cristiano, esposo, padre, abuelo. Está con nosotros el pastor Edgardo Muñoz y es una bendición, pastor, tenerlo acá. Un gusto para mí estar y compartir este tiempo. Así que bueno, estamos como atentos, preparaditos para lo que viene y vamos a arrancar con preguntas que él va a estar respondiendo, así que prepárate, toma la lapicera, anotá, compartí esta bendición, porque no todos tenemos o tienen la bendición de poder escuchar palabra de vida, así que seamos buenos compartidores, predicadores del Evangelio. Así que al compartir el video, al compartir este mensaje, es una forma de evangelizar también a la gente, ¿sí? La primera pregunta, pastor, ¿qué es la eternidad? Es muy difícil definir eternidad. De hecho, todavía la ciencia no puede definir lo que es el tiempo. El tiempo es una medición humana. Nosotros los seres humanos, por ser finitos, medimos el tiempo porque lo hacemos en función de los cambios que experimentamos. Envejecemos, nacemos, morimos, entonces necesitamos, para administrar bien ese lapso en el cual se desarrolla nuestra vida biológica, separarlo en esos segmentos a los que nosotros llamamos unidades de tiempo. Sin embargo, la ciencia, como dije hace un rato, no puede definir todavía lo que es el tiempo. Por lo tanto, la eternidad es justamente ese tiempo indeterminado, es la existencia misma que no tiene ningún tipo de medición. Tremendo. Una pregunta que nos hemos hecho todos y los que están escuchando, viendo, creo que le va a traer respuesta y paz a su corazón el tener este conocimiento que va a adquirir hoy si no lo tienen. ¿Hay vida después de la muerte? Con toda seguridad, con toda seguridad. Eh, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, esto lo dice el libro de Eclesiastés, nos da un sentido de eternidad y de alguna manera los seres humanos buscamos perpetuarnos, nos gusta poner nuestros nombres, nuestros apellidos, nos gusta dejar una huella, nos gusta dejar una marca de nuestro paso por la tierra, y aún más allá de lo que es nuestra creencia y nuestra fe cristiana, los faraones mismos creían en una vida más allá, los griegos creían en una vida más allá. Por lo tanto, antropológicamente, sociológicamente, psicológicamente, en el corazón del hombre hay un sentido de eternidad que sobrevive a el paso biológico sobre esta tierra. No faltan aquellos que tratan de desmentirlo, eh, pero no lo hacen en honor a la ciencia. Es algo que excede a la ciencia porque el estado espiritual es algo que aún no se ha podido medir. La ciencia puede
trabajar con la física, con la química, difícilmente con la metafísica. Entonces, la ciencia no puede ni aprobar o comprobar ni desmentir lo que es la vida más allá. Sin embargo, la Biblia nos habla que hay una vida más allá, pero no solamente esto, sino Dios ha permitido que algunas personas hayan tenido experiencias muy cercanas a la muerte. No podemos llamar una experiencia de muerte literal porque la muerte se da cuando hay un cese total de las funciones biológicas y esto no siempre ocurre, tiene que empezar a haber deterioro del tejido. Entonces el único que experimentó esto y volvió a la vida de Jesús pasó con Lázaro también, a quien Jesús resucitó, pero el que sí venció a la muerte es Jesús y Él nos habla de la eternidad. Él dice, no se turbe su corazón, no se preocupen ni tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas moradas y yo voy y les voy a preparar lugar. Si no fuera así yo no se los diría. Así que desde el punto de vista de la Biblia sabemos que hay vida más allá de la muerte, pero aún desde el punto de vista de las experiencias de las personas y la filosofía de las personas, hay un sentido de eternidad, de búsqueda de sobrevivir, hay un deseo en el que el hombre busca superar la muerte, por lo tanto todo condice en que hay vida más allá de la muerte. Genial. Y muchas veces la idea es concientizarnos, ¿no? Muchas veces pensamos y a veces como cristianos estamos en la duda, existe o no existe el cielo, el infierno, a pesar de que conocemos, y siempre está buena la certeza, ¿no? Y la pregunta es reiterativa, ¿existe el cielo y el infierno? Sin duda. Lo que pasa es que el término cielo es un término metafórico. De ahí que las personas cuando grafican en el cielo ponen a los santos con túnicas arriba de una nube tocando el arpita. Y el término cielo es un término metafórico que lo abraza la Biblia desde un principio porque lo pone a Dios como el Dios altísimo. ¿Por qué? Porque la altura, lo alto se identifica con Dios porque lo que está más alto es lo que tiene ventaja, lo que está más alto es lo más importante, lo que está más alto es lo más poderoso, siempre se vio así. Entonces la mejor manera de graficarlo a Dios es como el que está más alto que todos los altos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el ponerlo a Dios en esa posición de altura, entonces lo acerca al cielo. Pero lo que la Biblia llama metafóricamente cielo es un estado espiritual que es nada menos que el habitáculo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, la dimensión de Dios, la esfera de Dios, el nombre que se le quiera dar. Pero lo que hace que el cielo sea cielo es justamente el lugar donde se lo ve a Dios cara a cara. En contraste, el infierno. La palabra infierno es una palabra latina, es el término infernus, que tiene su equivalente griego en el término Hades y el equivalente cananeo con la palabra Seol, que significan simplemente morada de los muertos. Sin embargo, lo que en nuestras Biblias se traduce como infierno, Jesús lo utiliza con otro vocablo, el término Gena. Gena significa valle de Hinnom, es otro término metafórico que Jesús utiliza. El valle de Hinnom era un valle que se encontraba al oriente de Jerusalén, un valle, Jerusalén se encuentra en la meseta central, es uno de los montes más altos, el monte de Sión, por lo tanto a Jerusalén lo circundaban valles. Y uno de esos valles es el valle de Hinnom, donde muchos reyes ofrecían sacrificio, donde ahí se desembocaban las aguas, los desagües cloacales y pluviales, donde también tiraban la basura. Entonces hablar del Guena es hablar de un basural, de un lugar hediondo, por eso Jesús dice donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, y donde habla de fuego y azufre. No está hablando del fuego volcánico, donde las personas van a ser rostizadas o haciendo surf en olas de lava. No, 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 sino está hablando de un lugar de corrupción, de podredumbre, un lugar donde no hay vida. Justamente el típico olor a podrido es el derivado del azufre. El azufre, los derivados de azufre lanzan ese olor. Entonces,
el término que se mal llama infierno, que en realidad sería el Gehenna o el lago de fuego, le llama el libro de Apocalipsis, es el lugar donde van a ir todos aquellos que no quieren adherirse a Dios. Y esto nos lleva a una explicación más profunda, y nos va a llevar un tiempo, pero es importante entenderlo. Dios sabía todo lo que iba a ocurrir desde Adán y Eva en adelante, porque Dios es un Dios que conoce el tiempo, conoce la historia, es un Dios omnisciente y eterno. Por lo tanto, lo que pasó con Adán y Eva no es fortuito. Adán y Eva decidieron independizarse de Dios al comer el fruto de la independencia de Dios, del árbol del conocimiento del bien y del mal, o ciencia del bien y del mal, y Dios sabía que iba a ocurrir esto. El ser humano elige independizarse de Dios para tener su propio sistema. Antes el ser humano estaba conectado a Dios como el disco duro está conectado en una computadora. Entonces el disco duro funciona o la computadora funciona en relación con el disco duro. Si se desconecta la computadora del disco duro, funciona la computadora pero no tiene almacenaje, no tiene sistema, no tiene programas, entonces no puede funcionar, no puede hacer sus cómputos. Bueno, Dios es el disco duro y cuando el ser humano se desconecta de Dios porque decide conocer por sí mismo, decidir por sí mismo, empieza a morir, porque está o Dios o la muerte, está o Dios o la mentira, o Dios o la corrupción, o Dios o el mal. Dios es el creador de todo el universo, entonces se supone que Él es la verdad absoluta. Pero Dios le dejó la chance al ser humano de elegir independizarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos por opción, no por obligación. Para amarlo por opción, por obligación están los ángeles. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza para que podamos decidir si lo queremos amar o no. Entonces, con Adán y Eva nos desconectamos del disco duro que es Dios y empezamos a vivir por nuestros medios. Y uno dice, no es injusto que por Adán y Eva tengamos que pagar el pato nosotros, no. Dios nos puso a todos de este lado del alambrado para que únicamente crucen el alambrado de la presencia y la dependencia de Dios los que quieran. Así que nos niveló a todos. Ahora, separarnos de Dios es semejante a una rueda que se sale del eje de un camión. Esa rueda que se sale del eje de un camión pierde dirección porque el camión va para un lado, la rueda va para el otro y causa daños. A veces no los causa esos daños porque se va campo adentro. A veces vemos algunos reels en las redes que nos muestran ruedas que hacen estragos, matan gente, rompen marquesinas, pero uno dice, ¿qué de las ruedas que se van campo adentro? Bueno, si esa rueda girara permanentemente sin cesar, es cuestión de tiempo para que cause un daño. ¿Por qué? Porque daría vueltas en la Tierra y tarde o temprano causaría un daño. Bueno, nosotros los seres humanos somos como ruedas que se salieron del eje, y si fuéramos eternos en esta condición de separados de Dios, es cuestión de tiempo para que causemos un daño. Por eso Dios dejó establecido que la paga del pecado es la muerte. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, cuando te independices de mí vas a morir. Cuando una rueda finalmente se tumba después de haberse salido de un camión, es el alivio de todos que dicen, bueno, ya no causa más daño. Entonces, Dios nos ha permitido a nosotros que decidamos cómo y con quién queremos pasar la eternidad en esta tierra. Entonces, están los que quieren pasar la eternidad con Él, será el cielo. Están los que quieren pasar la eternidad sin Él, ya empiezan a vivirlo acá y tendrán ese lugar que es lugar de corrupción. No es el lugar donde el diablo con un tridente los va a estar persiguiendo para atormentarlos. No, el tormento va a estar justamente en la perpetuidad de la vida sin Dios. Y una persona que quiere evitar ese tormento, ¿qué tiene que hacer para ser salva? Bueno, acá está el tema, ¿no? Cuando los fariseos se acercaron al bautismo de Juan, Juan los trató con mucha dureza, les dijo generación de víboras. Las víboras en aquellos tiempos, cuando había un incendio en las cercanías del Jordán, huían y entraban en la ciudad. Y cuando uno veía víboras en la ciudad, uno decía, están escapando del incendio. Y Juan el Bautista les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, lo que ellos querían era escapar del castigo, no arrepentirse de sus pecados. Entonces yo creo que la pregunta correcta no sería, ¿qué tengo que hacer para escapar
del infierno, sino la pregunta correcta es, ¿qué tengo que hacer para estar cerca de Dios, conectarme con Dios, tener la vida de Dios y amar a Dios? Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. ¿Por qué el mundo está como está? Porque está lleno de personas que quieren zafar del castigo en lugar de agradar a Dios. Quieren ser eternos para seguir disfrutando a su manera en lugar de querer estar con Cristo. Hay un nuevo universo que espera a los hijos de Dios, pero este nuevo universo es para los que tienen vidas nuevas. ¿Cómo tener entonces una vida nueva? Sencillo, arrepentirse, reconocer que uno estuvo desconectado de Dios. No importa si como esa rueda suelta te metiste campo adentro y no hiciste daño o si rompiste muchas marquesinas. No importa la gravedad del pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Lo que importa es arrepentirte que estaba suelto del eje y decir, no, me doy cuenta que estaba caminando por la vereda de enfrente, que estaba caminando de contramano con Dios. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir al compás de Dios. Este es el arrepentimiento. Cuando está el arrepentimiento, entonces es cuando uno pide ayuda. Cuando los fariseos a Jesús le dijeron, ¿por qué te juntás con los pecadores, con los publicanos? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, les estaba diciendo a los fariseos, ustedes están recontra enfermos, pero no admiten la enfermedad, no piden ayuda y se van a morir enfermos. ¿Cuánta gente hay que por miedo, por orgullo, por a veces de estar demasiado ocupados, no piden oportunamente la ayuda al médico y después es demasiado tarde? Entonces el arrepentimiento es reconocer que necesitamos ayuda. Y esto entonces hace que nos acerquemos a Dios y ahí está la ayuda de Dios. Como Dios no va a quebrantar sus leyes y la paga del pecado es la muerte, entonces nos encontramos que Dios se hizo hombre para pagar en nuestro nombre y representación. Entonces muere en nuestro nombre y representación. Lo hizo por toda la humanidad, pero únicamente va a tener efecto en quienes lo aceptan. Dios no lo va a imponer. Ahí que cuando nosotros aceptamos esta gracia de Dios, es cuando Dios nos compra, nos rescata, nos redime en términos teológicos, y cuando somos posesión de Dios, Él habita en nuestro corazón, y cuando habita en nuestro interior, empezamos a tener vida, la vida de Dios. Y cuando uno tiene la vida de Dios, uno empieza a moverse al compás de Dios, y ahí es cuando uno puede cumplir lo que dice la Biblia, y cuando uno empieza a vivir una serie de sensaciones nuevas que son producto de haber nacido de nuevo. Entonces el universo nuevo está para los que nacieron de nuevo. Tremendo. Me respondiste otra, así que... Hoy se habla del purgatorio. Mucha gente, bueno, estamos en la edad moderna, ¿no? Se habla del purgatorio, de la reencarnación. ¿Podemos elegir a dónde ir? ¿Existe eso? No, no. El purgatorio ha sido una creación del catolicismo como consecuencia de una filosofía que se instaló, una teología que se instaló. El catolicismo asumió lo que se llama una postura postmilenialista. ¿En qué consiste esta postura? Mientras que la Biblia enseña que estamos en un cosmos, en un mundo del que el diablo es el príncipe, pero que el Cristo un día vendrá, peleará contra las naciones y reinará sobre todo el universo en el milenio, el reinado milenial que está en Apocalipsis capítulo 20, el catolicismo, que adquirió mucho poder humano con el correr de la historia. En nuestros días alguno puede criticarlo y nosotros no estamos para pelear contra el catolicismo. Yo doy gracias a Dios que nací en un país católico. ¿Por qué? Porque cuando hablo de Cristo, la gente sabe de qué Cristo hablo. Así que no estoy renegando del catolicismo, pero con el correr de la historia, el catolicismo fue adquiriendo mucho poder y aún poder político, poder sobre los reyes. Entonces, este poder que el catolicismo adquirió hizo que muchas personas se adhirieran inescrupulosamente luchando por poder. Cuando hay poder, los que buscan poder ahí van, como las moscas a la miel. Entonces,
un catolicismo que empieza a adquirir mucho poder en esta tierra, que se transforma en la religión universal, no puede admitir que un día Cristo vendrá a destruir a las naciones y reinar formando su reino, porque dice, no, el reino ya está entre nosotros. Por eso el catolicismo dice que este es el reino milenial en forma simbólica, porque ya pasaron 2 milenios de cristianismo, pero le llaman este es un milenio simbólico, en el que Cristo está reinando a través de la persona del Papa, que se nombra vicario de Cristo, representante de Cristo. Pero que un día Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras que nosotros decimos que un día Cristo vendrá para reinar. Peleará en la batalla de Armagedón contra todas las naciones que se rebelan contra él. Mientras tanto, este tiempo no es un tiempo de reinado milenial. Volvamos a lo que el catolicismo dice. El catolicismo dice que estamos en este tiempo donde Cristo está reinando, donde entonces no es necesario evangelizar, no es necesaria la salvación, porque las personas que nacen y son bautizados en contra de su voluntad, o por lo menos su voluntad no participa, y son bautizados por aspersión, ya son acristianados. Entonces se supone que ya tienen ganado el cielo, sin la mínima decisión. Frente a este criterio, el catolicismo se encuentra con que hay personas que deciden tener una vida muy alejada de Dios. Entonces, ¿qué castigo le ponen si la salpicadura con agua? Y no quiero ser peyorativo, no quiero ser despectivo hacia el catolicismo, porque merece todo nuestro respeto, si no estamos hablando de las ideas y los dogmas. ¿Qué amenaza podía haber? ¿Qué advertencia podía haber contra esas personas? Y bueno, lo mejor es pensar que hay un purgatorio muy alimentado por la Divina Comedia de Dante, donde las personas van a pagar esos pecados temporales inconfiesos, pero ninguno va a ir al infierno porque todos son cristianos. Así que el purgatorio es una creación humana, una creación del catolicismo, quizás un poco piadosa en cuanto al fin y el propósito que se busca, pero no significa que esté aprobado en la Biblia. La Biblia no habla de un purgatorio, no lo menciona. ¿La reencarnación existe? Mucho menos. La reencarnación es un pensamiento que no corresponde a los ideales cristianos. Ningún grupo cristiano acepta la reencarnación, porque la reencarnación es producto de religiones muy orientales que hablan de la superación humana. Es la antigua filosofía evolucionista que habla de que hay una evolución espiritual de la persona que se va reencarnando en diferentes cuerpos y va avanzando según sus acciones. Si mis acciones en la tierra fueron insatisfactorias, bueno, me reencarnaré en un ser inferior que le toca sufrir en manos de los superiores y esto produce entonces una purificación. Bueno, la Biblia no habla de esto. La Biblia habla de que la única purificación está cuando Dios entra en el corazón de las personas. Genial. ¿Qué importancia tiene Jesús en nuestras vidas como cristianos? Muy buena pregunta. Jesús es todo, ¿no? Juan comienza diciendo en el principio era el verbo, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En griego lo dice más claro, y Dios era el verbo. El término verbo, logos, es un término que significa palabra, pensamiento, esencia. Y la palabra Jesús viene del hebreo Yoshua, que significa Dios salva, pero estuvo profetizada por el profeta Isaías, que cuando habla una virgen concebirá dará a luz un hijo y pondrá su nombre, y será su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en el Evangelio de Juan, cuando Tomás dice, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que a mí me vio, lo vio al Padre. Yo soy el camino al Padre, pero acá está el Padre. Y es más, Jesús, cuando se presenta a un Tomás incrédulo, Tomás tenía por apodo el Dídimo, que significa el mellizo. Se ve que él, teniendo un hermano mellizo, las veces que habría hecho trampa, haciendo algo en nombre del hermano.
Entonces dice, no, si yo no toco sus manos y su costado, yo no voy a creer. Y cuando Jesús se presenta, te dice, toca mi costado, toca mis manos. Tomás dijo lo que Jesús ya le había dicho antes: Señor mío y Dios mío. Si Jesús es Dios, Jesús es todo. Pero Jesús es todo para nosotros porque es el autor de la vida eterna, porque Él es la verdad, porque es el camino, porque Él es la vida. Cuando uno se adhiere a Dios, uno se adhiere a la vida. Las leyes de termodinámica, de la física, la teoría del Big Bang, que está siendo muy cuestionada, todo esto nos enseña que todo empezó con una explosión de energía que se va extinguiendo y se va enfriando. Dicen que los agujeros negros fueron tremendas explosiones de energía que ahora se transforman en un imán de materia porque perdieron toda la energía. Todo, y aún muestra que los astros y las galaxias están en permanente expansión, en un universo que pareciera no tener límites. Todo esto significa que todo tuvo un principio y que todo está tendiendo a desordenarse, enfriarse, perder energía, porque todo se separó de Dios. Quiere decir que Dios es la fuente. Por eso no nos tiene que sorprender que la Biblia diga que Dios es luz. Tremendo. Así que me gustó la definición. La necesidad de tener a Cristo y de buscar a Cristo, y la consecuencia de alguna forma es la eternidad, ¿no? No por temor, sino por necesidad, ¿no? Un poco, y está bueno. Así que bueno, lo que están viendo por primera vez, escuchando, que listo es todo. Y por ahí estamos acá. El pastor vino de lejos, estamos acá con la intención y la necesidad. Como dijo Pablo, es impuesta necesidad compartir esta verdad. Disfrutala. Asistir a una iglesia o ser de la familia cristiana garantiza o me garantiza la salvación. Pertenecer a la iglesia, a la cristiandad. Exacto. No. Jesús cuenta una de las parábolas del reino. Dice, el reino es semejante a una red que recogió todo tipo de peces. Pero cuando llegaron a la orilla, separaron los peces buenos de los peces malos. Jesús les dijo a los discípulos, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio es como una red, porque pescar no habla de pescar con caña y anzuelo, sino habla de pescar con red, capturar vivo. El Evangelio es como una red que nos lleva en contra de la corriente. Sin embargo, a pesar que uno pueda ser arrastrado por el Evangelio, por la cultura cristiana, por una familia cristiana, por una iglesia cristiana, uno puede tener una cultura, una educación, una forma de pensar muy, muy cristiano. Pero eso son formas. No importa la cultura que adoptes, lo que importa es la relación que tengas con Dios. La cultura no tiene que ser producto, o sea, no tiene que ser causante de tu salvación, sino tu naturaleza tiene que ser causante de tu cultura. Es decir, no se trata de cambiar de religión. A una persona yo puedo imponerle un montón de normas, un montón de leyes, y lo que estoy haciendo, según los términos que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, estoy disfrazando a un lobo de oveja. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, el que oye mis palabras y no las pone por obra, es semejante a aquel que edificó su casa al ras del piso. Pero el que oye mis palabras y las pone por obra es semejante a aquel que cavó hasta la roca. La conducta cristiana es edificar algo al ras del piso, pero nuestra naturaleza, nuestro cimiento, siguen siendo el mismo. Entonces, tarde o temprano, vamos a mostrar nuestra naturaleza, vamos a mostrar la hilacha. Pero cuando hay un cambio de naturaleza, que únicamente se da en cavar profundo, en tener un nuevo vínculo con Dios, eso cambia nuestra naturaleza. Yo puedo podar un mal árbol y siempre me dará las mismas malas ramas. Ese árbol necesita nacer de nuevo, ser otro árbol. Me dejaste al pie. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? No significa que en algún momento tuvimos una vida que perdimos. Nacimos muertos espiritualmente. Biológicamente
tenemos más o menos vida, nos queda más o menos tiempo de vida, tenemos mejor o peor salud, pero espiritualmente nacimos desconectados de Dios. Y si recordás lo que dijimos al principio, Dios es la fuente de vida. Nos desconectamos de la vida en Adán y Eva y nacimos desconectados, nacimos muertos. Entonces, nacer de nuevo significa nacer espiritualmente. ¿En qué consiste nacer espiritualmente? Arrepentirme. ¿Qué es arrepentirme? No tener remordimiento porque un día le pegué a mi hermanito. No. Arrepentirme significa entender que estaba caminando separado de Dios, en la mano de enfrente, de contramano, que nunca tuve nada que ver con Dios, aunque a veces lo nombré, aunque a veces asumí una religión, aunque a veces creí hablar en nombre de Dios, pero reconocer que estaba separado de Dios, esto es arrepentimiento. Luego aceptar la gracia de Dios, aceptar que Dios se hizo hombre y pagó por mis pecados. Acepto esa gracia de Dios y esto quiere decir que ahora acepto que Él sea mi dueño y mi Señor. Y cuando yo lo recibo como mi dueño y mi Señor, Él entra en mi vida. Y al entrar en mi vida tengo vida espiritual. Y cuando tengo vida espiritual significa que he nacido de nuevo. Tremendo. Volver a conectarnos, ¿no? ¿Sería en otras palabras? Conectarnos, porque nacimos desconectados. Conectarnos, está buena esa. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos? En primer lugar, Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Por algo, cuando Juan dice que Jesús es el verbo, que es la palabra de Dios, uno se da cuenta que la palabra de Dios refleja el pensamiento de Dios para nosotros. No es que la Biblia tiene todo lo de Dios. La Biblia tiene lo que necesitamos saber de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús es esa palabra hecha carne, es decir, Jesús da vida a todo lo que acá dice. Pero cuando uno acepta el sacrificio de Jesús y nace de nuevo, ¿cómo entra Dios en la vida de uno? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que entra y trae presencia de Dios en nosotros. Es como si yo te dijera, tengo acá un recipiente y en este recipiente tengo agua del río de la Plata. Me fui a Quilmes, saqué un frasquito de agua y acá tengo el río de la Plata. Y estoy diciendo la verdad porque la composición química de este frasquito es la composición química de todo el río. Ahora, no tengo todo el río, porque es mucho más caudaloso. Necesitaría trillones de frasquitos para tener todo el río. Bueno, el Espíritu Santo, la plenitud de Dios, entra en nuestros corazones cuando se transforma en nuestro dueño y empieza a trabajar. Hay personas que son tocadas por Dios. Cuando yo voy a una casa que no es la mía, la estoy visitando, pero cuando voy a mi casa la estoy habitando. Hay gente que tiene visitaciones de Dios, experiencias con Dios, pero cuando uno lo acepta como Señor, Dios habita. Y ese es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, etcétera, etcétera. Y nos da solo 9 aspectos de decenas o centenas de virtudes que son la consecuencia de tenerlo a Dios. Pero, ¿cómo podemos conocerlo a Dios? Claro, lo vamos conociendo experimentalmente a través de lo que vivimos, de acuerdo a lo que Él hace. Pero una vida nueva necesita una educación nueva. Y esa educación nueva la tenemos en la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, deja de ser un libro aburrido, porque como tenemos vida espiritual, y la palabra es espíritu y es vida, entonces me doy cuenta que es la dieta apropiada para mí. Si fuera un caballo, estaría muy feliz que me den de comer pasto. Pero siendo un ser humano, el pasto no es parte de mi dieta y lo comería, pero no me causaría ninguna gracia. Y si me ponen pasto, me ponen un buen churrasco con ensalada, mi naturaleza va a buscar ese churrasco con ensalada. Cuando uno nace de nuevo, su naturaleza va a buscar este alimento y no la basura que ofrece el mundo, este sistema, que en su agenda tiene que la vida se nos pase volando en puras distracciones,
que la copa, que el subcampeonato, que el campeonato, que esto, que el programa de televisión, que la serie, que la película. No estoy hablando en contra, pero estoy hablando cuando estas cosas ocupan el lugar central, son nuestra dieta y la vida se nos va en puras distracciones sin haber pensado en la eternidad. Esta es la agenda del diablo, para que uno se pierda. Ahora, sin dejar de tener una vida donde de vez en cuando disfruto de algunas cosas de este mundo, las que me hacen bien, porque no todo me conviene, aunque todo es lícito, pero me doy cuenta que acá está mi dieta. Y tarde o temprano, diariamente, necesito entrar en contacto con la palabra de Dios. ¿Qué me dice hoy la palabra de Dios? Esto es educar a la persona que nace de nuevo. Y paralelamente con eso va el congregarse. Porque si yo vivo individualmente mi fe como mi percepción de la palabra de Dios y mi percepción de Dios es limitada, porque soy un ser limitado, soy el frasquito que no lo tiene todo lo de Dios, necesito muchos otros frasquitos que compartimos la fe para que en el consenso tenga la representatividad de lo que Dios quiere. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, congregarnos, hablar con Dios, que es la oración, donde no se trata de un monólogo, sino un diálogo en el que a veces permanecemos en silencio, meditando en Dios para que Él nos hable, pero también necesitamos hacer lo que Dios quiere, la gran comisión, ir y predicar este evangelio por todos los medios posibles, porque así como Dios a mí me ama y a vos te ama, ama a aquel que todavía está sin esperanza, esperando que le llegue la muerte mirando películas o partidos de fútbol. Y Dios no quiere que ese se pierda, que vaya al basural, donde está todo lo que no está conectado con Él. Así que tenemos una gran responsabilidad, que es predicar el Evangelio. Lo que estamos haciendo de alguna forma hoy también, compartiendo esta verdad, y qué bueno porque a veces uno se pregunta cómo sé que nací de nuevo y ahí está la explicación. Cuando hay necesidad de la palabra, vos que estás viendo, escuchando, tenés hambre, lee Biblia, leamos Biblia y dependamos cada día de Dios. Está buenísimo. ¿Existe el rapto y cuándo es? Lo que nosotros llamamos rapto, arrebatamiento, traslación, corresponde a una palabra griega que significa quitar por la fuerza. Es la palabra que se utilizó cuando uno de los oficiales romanos, un tribuno, lo sacó a Pablo con violencia porque lo querían linchar. Y como tenía que comparecer ante el César, tenía que llegar intacto para comparecer ante el César, entonces lo sacó con violencia. Y esto existe porque ese mismo término lo utiliza Pablo en la carta de los Tesalonicenses, donde seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados para estar para siempre con el Señor. Y explico esto de una forma más profunda y haciendo historia, aunque nos va a llevar tiempo. Hay una resurrección, Jesús lo dijo. En realidad hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para muerte y confusión perpetua. Esto lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Pero Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice que los muertos oirán su voz y unos resucitarán para vida eterna y otros para perdición. ¿Qué es resurrección? Volver a cobrar un cuerpo. Pablo compara a la muerte con la desnudez. Él dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, por tanto gemimos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de esta nuestra habitación celestial. Como que la muerte es la desnudez, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro aspecto inmaterial, metafísico, que no se puede medir ni pesar. Ese aspecto sobrevive con todos los recuerdos que uno conserva. Sin esta jaula, sin esta vestimenta llamado cuerpo. Porque esto vuelve al polvo de donde fue tomado. Lamento decirte que somos material reciclado. En nosotros hay moléculas de quién sabe cuánta humanidad. Así que esto vuelve al polvo, pero queda ese aspecto inmortal que es
lo que se llama alma, espíritu de la persona, lo que sobrevive al cuerpo. Ahora, cuando haya resurrección, los muertos que están esperando con sus almas el momento del juicio, y nosotros, que es cuando estamos esperando con nuestras almas el momento de la resurrección, recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo de origen espiritual. No lo comparemos al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo conservó las heridas y las cicatrices, y si fuera exactamente así, esto quiere decir que si en esta vida fui mutilado, voy a conservar mis mutilaciones. Si perdí piezas dentales, voy a seguir sin esas piezas dentales. Jesús tuvo que resucitar con ese mismo aspecto físico para que no hubiese dudas que era él el que había resucitado. Pero nosotros vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Esto es lo que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. El apóstol Pablo dice: si este tabernáculo se deshiciere, hablando de este cuerpo comparable al tabernáculo de Israel que uno armaba y desarmaba en todo el peregrinaje, tenemos un edificio no hecho de manos en los cielos. Ese es el cuerpo incorruptible que Dios tiene. En la resurrección para vida, todos los que murieron en Cristo van a recibir ese cuerpo incorruptible. 1000 años después vendrá la resurrección para muerte y confusión perpetua, donde serán juzgados y enviados al lago de fuego, al Guena, al basural. Pero, ¿qué ocurre? Si en este preciso momento el Señor dijera: llegó la hora de que todos los que murieron reciban cuerpos incorruptibles, ¿qué pasa con vos y conmigo, que estamos en pie? ¿Que nos va a matar y nos va a resucitar? No. Vamos a ser arrebatados. ¿Cómo vamos a ser arrebatados? Bueno, algunos dicen que nos vamos a desvanecer. Alguna película con Nicolas Cage mostró que se desvanecían y quedaban sus ropas en un montículo ahí. Yo pienso por el término que utiliza, que seremos transformados, es un término que se traduce como reemplazados. Yo creo que los cuerpos van a caer, ¡pum!, desmoronados, como si fuera una muerte súbita, y las almas libres reciben un cuerpo incorruptible que no necesariamente se va a ver. Y ahí estaremos entonces con el Señor, ya con esos cuerpos definitivos de origen espiritual, para habitar ese nuevo universo. Mientras tanto, la tierra pasará por ciertos procesos que ya son otro cantar. Muy bueno. Entre paréntesis la preguntamos esto, porque ya estamos terminando. ¿El diablo tiene tanta autoridad como dicen? ¿O tanto poder? El diablo es mentiroso desde el principio. Si encontramos la primera acción del diablo, aparece en Génesis, el primer libro de la Biblia, engañando a Adán y Eva. El diablo no fue un experimento fallido de Dios, ni algo que se le escapó a Dios, como el COVID de Taiwán, el COVID de China, de Wuhan. No. El diablo fue un agente polarizador para que el ser humano tenga igualdad de condiciones en su elección. Pero el diablo, que no tiene nada que ver con Dios, por estar lejos de Dios, es mentiroso. Y lo primero que hizo con Adán y Eva fue mentir. Lo último que haga el diablo está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el primero aparece, en el último, el libro de Apocalipsis capítulo 20, salió a engañar a las naciones. ¿Cuál es la tarea del diablo? Entenebrecer el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Seguir polarizando para que los que no quieren creer en Dios tengan una opción. Que el diablo te hace girar la cabeza como un periscopio, como en la antigua película del exorcista, que te haga levitar, que te haga hablar con voz ronca o largar espumarajos, son cortinas de humo del diablo. Capaz que lo hace. No es mi tema. El verdadero punto de ataque del diablo es su mentira. Entonces, el poder del diablo es relativo. ¿Por qué? Y va a tener mucho poder sobre los que le creen, no va a tener poder sobre los que no le creen. Imagínate que yo acá te digo: no salgamos a la calle, que se escaparon 100 tigres del circo. Bueno, ya en los circos
no castigan a los animalitos, pero se escaparon 100 tigres que estaban trasladando y están todos sueltos por aquí. Entonces te tengo cautivo y en poco tiempo vas a hacer todo lo que yo te diga porque me creíste esa mentira y porque yo que sé algo que vos no sabés, tengo el poder de saber algo más. Ahora, de pronto alguien viene y vos decís, no te pasó nada con un tigre. No, ¿qué tigre? La gente está caminando por la calle. No, no hay ningún tigre. Te dice la verdad y la verdad te libra. Y yo perdí poder. Y yo te digo, no, no salgas, no salgas. Yo salgo, perdí poder. El poder que el diablo tiene está en la medida que una persona le cree. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando lo conocemos a Jesús, el diablo deja de tener poder sobre nosotros. Pero cuidado, el diablo sigue tentándonos. El diablo sigue hablando a nuestra mente. Por eso yo necesito de la iglesia. Cuando me alejo de la iglesia, el diablo me encuentra tan solo como los encontró a Adán y Eva en el paraíso. Y cuando estoy solo no escucho otras voces. Y voy a escuchar a veces lo que quiera escuchar. Lo que el diablo le ofreció a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Voy a recibir esto. Van a ser como Dios, sabiendo el bien y del mal. No van a necesitar de Dios. Ahora, si de pronto yo estoy con el resto del cuerpo de Cristo, es más difícil que crea la voz del diablo, porque la voz de Dios se va a reproducir en cada hermano que tengo a mi alrededor y en la voz de mis pastores que van a estar predicando. Tremendo. Cuando más nos acercamos a Dios, el diablo pierde las posibilidades, ¿no? Te lo leo. Recién el pastor compartió el principio, pero me vine a compartirlo. Eclesiastes 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La importancia de esta enseñanza, de este mensaje, de este programa, es concientizarnos a mirar un poco más, a volver a la Biblia, a volver a la eternidad, a volver a la conciencia de Dios, de saber de que el enemigo, como dijo el pastor, va a tratar de buscar todas las formas de querer tentarnos o engañarnos, pero hay una oportunidad. Yo hoy podría definir el libro de Apocalipsis, antes lo leía de una forma, decía, parecía un libro de catástrofe, y le tengo que confesar, luego de leer su libro, lo veo como un libro de oportunidades. Creo que el Apocalipsis nos muestra la oportunidad de acercarnos a Dios, y la Biblia en general, y la bendición que tenemos de estar con Él. Así que, vos que estás viendo, escuchando, hoy Dios, la verdad que te está dando un bálsamo, te está bendiciendo a través de estos programas. Y ya estamos cerrando, pastor. No sé si quiere decir algunas palabras a las personas que están viendo o escuchándonos. Con todo gusto. En vista de todo lo que estuvimos hablando, tenemos que entender algo. Jesús viene pronto a reinar sobre esta tierra. Y nosotros vamos a reinar con Él. Sin embargo, ¿sos de nosotros o no sos de nosotros? Y no te estoy hablando de una secta, ni de un grupo, ni mucho menos de una congregación determinada. Me estoy refiriendo al nosotros, los que fuimos lavados con la sangre de Jesús, los que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Hoy tenés la oportunidad de reconciliarte con Dios, de reconocer que estuviste caminando de contramano o en el mejor de los casos en la vereda de enfrente, sin relacionarte con Él, tratando de cumplir con una religión, aunque capaz que naciste en una iglesia evangélica, pero te pusiste solamente un tapado de oveja y seguís siendo el lobo porque nunca tomaste la decisión de decir, me quiero rendir de verdad a Jesús, quiero que Él entre a mi vida y quiero nacer de nuevo para habitar ese nuevo universo. Jesús un día vendrá a esta tierra a ser rey. Mientras tanto te ofrece ser rey de tu vida. No desaproveches esta oportunidad. Tenés tiempo hoy. Mañana no lo sabemos. Qué bendición. ¿Le gustaría hacer una oración para la audiencia? Ya estamos casi culminando. Señor, tu amor es tan grande que todos los días nos reenamora y nos cautiva. Gracias que permitiste en nosotros el creer. Gracias, Señor, que hablaste a nuestras vidas
Y nosotros decidimos creer. Como se dice hoy, elegimos creer, pero elegimos creer en vos. Yo te pido por todos aquellos que estén mirando este programa, en el momento que sea, en la hora que sea, que puedan tomar esa decisión de recibirte en sus vidas y nacer de nuevo. Que puedan experimentar lo que es ser un cristiano de verdad y no un cristiano nominal. Te pido que bendigas a cada uno de la audiencia y que bendigas nuestras vidas y nuestros seres queridos. Que bendigas también nuestro país, para que cada vez más personas conozcan tu luz. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una bendición. Gracias, pastor. Una bendición, una honra. Y lo que están viendo, escuchando, disfrutar este tiempo. Y hago la última pregunta para la audiencia y ya cerramos. No sé qué tiempo tenemos, y creo que estamos bien, ¿no? El tiempo. Batimos el récord, me parece, ¿no? Encima tenemos 10 minutos. Me lo vas a descontar. Dice, esta pregunta me venía y se las comparto como para ustedes. Yo me la hice para mí, te la comparto a vos que estás viendo, escuchando. Si tuvieras que hacer un test en tu vida, no ayer ni mañana, hoy, ¿estás preparado para encontrarte con tu Creador? Hoy Dios nos está dando esa posibilidad a través de este programa, de este mensaje y de esta enseñanza. Aprovechá la oportunidad. Dios vive, está con vos, está de tu lado ahora donde estás. Quizás Dios te esté sanando. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, Él es Dios. Así que prepárate. Viene tiempo de bendición. Te bendecimos. Gracias por estar del otro lado. Disfrutá este tiempo, disfrutá este programa y compartilo. Bendecí a alguien. Desinteresadamente, bendecí. Para eso fuimos llamados. Para bendecir. Y que sea una impuesta necesidad de nosotros cada día disfrutar a Cristo y compartir de Él. Nos estamos viendo pronto. Que Dios te bendiga. De este lado te saluda un servidor, Robert Bernate. Chau, chau.